espectadores alelaos, ¿vale? Los grupos de espectadores alelaos se quedan toda la canción, pero puede ser que al final de la música, y no os tenéis que preocupar, le pille que está haciendo una tortuga o una firma o lo que sea, no pasa nada. Sí sabemos que con el final de la música, aquí empezáis ya lanzando las camisetas. Vamos a hacer la acción, ¿vale? Los que están en el centro también. Todo el mundo. Sí, también, os podéis sumar. No llegan a su sitio. No, se puede pillar aquí en medio, Vale, puede ser aquí en medio, ¿vale? Voy a poner el final de la presentación, ¿vale? ¿Vale? Lo tenéis claro, ¿eh? Final de la música, un grito con un poco más de convicción que el que habéis gritado, pero bueno, vale. ¿No eso de puta madre? Vale, estamos con las camisetas, ¿vale? Vale. Está un poquito, recordar que se puedan, que idealmente es mejor moverse, correr por los sitios, ¿vale? Timbre de congelamiento. En cada función tenéis una especialidad o dos diferentes, ¿vale? Lo que cada formador y en cada clase con cada profe hayáis pillado, ¿vale? Termina el timbre, continuamos. Sí, el grito esperamos que solo al principio, ¿vale? Segundo timbre, recordar, es a partir de ahora que podrán entrar los instrumentos para la música siguiente, después del segundo timbre, ¿eh? Seguimos, de recordar que la señal de seguir es el error de la persona que esté haciendo la especialidad, se le cae el balón, está haciendo malabares, se le cae la pelota, lo que sea. Seguir, por favor. Tercer timbre, ¿vale? La especialidad, error de especialidad, todo arriba y cuando recoges la camiseta, todo abajo. Desmayarse con calma, recordar que no se desmayen muy rápido, porque si no van a empezar a tirarse unos encima de otros. O sea, que, bueno, por intentarlo que no quede, ¿no? ¿Sabes? Y cuando es caer con la samarreta y que no tengan prisa, ¿sabes? Que busquen sitio, porque hay sitios en los que son muchos, porque no hace falta que se amontonen, ¿vale? ¿Tenéis? Esto está claro, ¿verdad? Estáis caídos. Tercer timbre, ¿no? Tercer timbre, ¿eh? Final del tercer timbre. Han entrado en unos lugares sí y en otros no, cada formador y cada función es diferente, pero aquí habrán entrado los instrumentos, ¿vale? Las guitarras de uno, las flautas de otro, las saxos de otro, o lo que sea. Y vosotros estáis quietos, ¿vale? Los instrumentos empiezan a hacer sonar, que no toquen lo que la canción o el tema que vayan a tocar, sino que metan sonidos mientras se van levantando. Esto quiere decir que los desmayaditos se van despertando, ¿vale? Y con muchita calma se van levantando, irán recogiendo las camisetas y se van yendo en un círculo muy grande, dijimos. A partir de aquí, los instrumentos que sean, como hemos hablado antes, pues una vez que ya están de pie, se ponen de acuerdo y empiezan a tocar el tema que tengan que tocar, ¿de acuerdo? Pero mientras está yéndose la gente, ¿sí? Lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Es importante que en cada función, sepamos el final de cada música que está sonando para dar la entrada a los chicos que empiezan a correr, ¿vale? Entonces, digamos que Gala y Cristina, perdonad, son las flautistas, ¿vale? Están sonando una flauta que las han parado para el público, ¿eh? Porque ahora estáis tocando, yo qué sé, lo que sea, ¿no?
regidores que avisáis a las personas que empiezan a correr. En esta siguiente escena lo importante es las primeras personas que empiecen a correr, que lo tengáis decidido, sean los chicos, sean las chicas, sea una clase, lo que sea, que cuando se cansen toquen al compañero para hacer el relevo. Y si ves algún pillo que ha hecho 2 pasos y ya le hace el relevo, no se lo dejes hacer, que por lo menos da una vuelta. Bueno, importante las personas que vayan a ir al centro. En cada función, porque es diferente la función de un día de Manresa y la función de otro día de Manresa,